Pantalla. Entonces, bien, aquí está la parte que les había, bueno, que quedó pendiente de la clase de ayer, ¿no? No podemos terminar lo que venía en el documento, entonces esto lo podemos retomar, ¿no? Que a ver si también ustedes pudieron revisar un poquito, como les había comentado, ¿no? Entonces, ya habíamos definido que las transformaciones se pueden ver como una multiplicación de una matriz, que tenemos una matriz especial, ¿no? Aquí lo único que hago es formalizar esto, ¿no? Lo vimos para un caso en 2 dimensiones, y vamos a hacerlo para varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí, si tenemos una transformación que va de Rn a Rm, entonces la podemos definir, y en el caso general, como la transformación sobre X está definida como la matriz que multiplica X, ¿no? Con X obviamente un elemento que está en el espacio original, ¿no? Y le vamos a mandar al otro espacio, ¿no? Aquí no me pongo que sea claro que estos son vectores, ¿no? Vectores en el espacio Rn. Y bien, la demostración sería bastante sencilla, es básicamente como lo que hicimos en el caso de 2 dimensiones, nada más lo generalizamos. Por ejemplo, aquí tenemos el vector W1 que se forma al aplicar la transformación al vector E1, que sería E1, el vector correspondiente a la base del vector del espacio original, ¿no? Y así generamos todos los vectores de la base del segundo espacio, ¿no? Podemos tener W2, que se forma por la transformación de E2, y así hasta Wn, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, como lo vimos en el caso de las rotaciones, por ejemplo, nosotros la matriz la formamos con los elementos del segundo espacio. Entonces, las columnas serían estos elementos, ¿no? Cada uno de estos elementos los definimos de esta forma, ¿no? Entonces, sabemos que las A1i, A2i, todas las A, digamos, MI, están diciendo la proyección, digamos, cómo es el vector en este nuevo espacio, ¿no? Y entonces, con base en esto, tenemos esta definición de los Ws, y tenemos todos los Ws que están formando la base, entonces podemos escribir esta matriz, ¿no? En donde, por ejemplo, la iésima columna se va a multiplicar con el iésima entrada aquí, ¿no? O iésima fila. De manera que si yo digo, más bien esta me lo está generando, ¿no? Porque ya sabes cómo multiplicar matriz. Entonces aquí tendríamos la fila, primer fila, por este vector, que es un vector, si se fijan, pues es de la base canónica, en Rn. Y entonces este me daría, por ejemplo, ahora sí, este valor de A1i. Lo hacemos para cada uno de los renglones, me va a quedar A2i, y así, ¿no? Cuando vayamos haciendo las multiplicaciones por los vectores canónicos de la base anterior, ¿no? Y entonces eso me da esta definición como ya le habíamos puesto, ¿no? Y eso me define el vector WI, ¿no? Y lo vamos haciendo para cada uno de ellos. De forma que, como ya lo habíamos establecido, tendríamos que el vector WI sería la matriz por el vector de la base original, que sería aquí denotado por EI, ¿no? Entonces, nada más como resumen, los vectores base del nuevo espacio están determinados por los vectores base del espacio original multiplicado por la matriz de transformación. Y ya habíamos visto, bueno, también lo platicamos la clase pasada, que conociendo los vectores base en el espacio ya podemos conocer cómo es que se transforman cada uno o cualquier vector al nuevo espacio, ¿no? Ahora, entonces ya tenemos esta matriz general, que siempre podemos representar una transformación por la matriz. Lo que nos interesaría ahora es que sea esa matriz única, ¿no? Ya sabemos que lo que pedimos o lo que siempre queremos es que una matriz siempre produzca una única transformación, ¿no? Para no tener ambigüedad. Pero también queremos entonces que la transformación sea única, es decir, que la matriz, no haya dos matrices que me manden a un mismo elemento. Por eso es que estamos pidiendo que sean transformaciones lineales. Por lo mismo, ¿no? Para no tener ambigüedad. Entonces, por ejemplo, una forma de demostrar esto muy fácilmente, que es
es decir, demostrar que es única, es pensar que tenemos dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que tenemos la matriz C, esta de aquí, y entonces me va a dar el mismo elemento, ¿no? Es lo que estamos partiendo de ese supuesto. Entonces yo tendría que la matriz A por el vector X es igual a la matriz C por el mismo vector X, ¿no? Y esto me va a dar, digamos, a lo mejor el elemento W, ¿no? O Y del nuevo espacio. De esta forma, yo lo podría despejar simplemente y me queda entonces A por X menos C por X es igual a 0, simplemente lo despejé. Puedo terminar el proceso y llego a esta forma, ¿no? Ahora, en un caso particular, porque aquí estamos pensando un X cualquiera, ¿no? X cualquiera en el espacio. Pero en un caso particular yo podría pensar que estas matrices están multiplicados a un vector base del espacio con el que empecé. Y entonces, de aquí, nosotros obviamente tenemos que este vector no es 0, porque es un vector de la base. Como este vector no puede ser 0 y esto tiene que ser igual a 0, entonces no queda más que esto de aquí tenga que ser igual a 0. Y entonces no queda más que estos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, de ahí vemos que pensando en una transformación lineal, solamente va a existir una transformación que mande a un elemento, o es decir, solamente va a existir una matriz para cada una de las transformaciones, ¿no? Las transformaciones son únicas y mandan a un solo elemento. Y eso también, pues bueno, como les decía, quita ambigüedad y nos hace más sencillo el trabajo como estamos ya, cuando estemos haciendo estas transformaciones o estas proyecciones o con lo que estemos trabajando. Bien, entonces a esta matriz, ya nada más para llamarle de alguna forma, llamamos matriz de transformación. Y entonces, bueno, vamos a ver otra serie de ejemplos, ¿no? Nada más para terminar pues de ver casos, ¿no? De cómo podemos trabajar. Por ejemplo, ya habíamos trabajado con el caso en donde mandamos de R3 a R2, es decir, estamos viendo la proyección en el plano XY. Por ejemplo, entonces esa transformación la definimos así. Pero entonces nosotros queremos esa transformación que, digo, de forma muy clara la podemos ver aquí, ¿cómo la podemos ver con su correspondiente matriz de transformación? Entonces empezamos a ver cómo va a cambiar los vectores base. Por ejemplo, aquí tenemos aplicada al vector Y, aplicada al vector J y aplicado al vector K, ¿no? Que es bastante simple, ¿no? El vector X o el vector Y me lo manda al mismo vector, el vector J me lo manda al mismo vector, y el vector K o cualquier elemento de Z me lo va a mandar a 0, ¿no? Que es como lo habíamos dicho. Entonces tenemos estos elementos base del nuevo espacio, el espacio R2 que estoy considerando ahorita, y entonces puedo formar... Ajá. ¿Por qué era que K se hacía 0? Porque yo, mi caso original es que estoy mandando los elementos de R3 a R2. Entonces es un caso muy... Ya vi. Exactamente, ¿no? Estamos haciendo la proyección sobre ese plano. También podríamos ser sobre los diferentes planos, sobre el XZ o sobre el YZ, ¿no? Y entonces, pues básicamente ya tenemos la matriz definida de esta forma, con los vectores base, ¿no? Y si queremos comprobar, por ejemplo, pues directamente la aplicamos. Tenemos la matriz multiplicada a un vector general XYZ, que es igual, entonces ya poniendo de forma explícita esta matriz por esos vectores y lo hacemos, ¿no? Entonces aquí, esto por esto me da X, el segundo renglón por el vector me va a quedar Y, y el tercer renglón por el vector me da Z, 0, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente sí me está representando esta matriz como la tengo aquí, esta transformación que tenía escrita aquí, ¿no? Y es más fácil, ¿no? Hacerlo muy operativo esto, ¿no? Ya no tenemos que estar viendo cómo es la transformación, directamente podemos construir la matriz, ¿no? Vamos a ver un caso un poquito más general de cómo podemos construir estas matrices, ¿no? En este caso, por ejemplo, nada más voy a trabajar de R3 a R4 y podemos hacer muchas más cosas. Aquí nada más estoy obteniendo la matriz, pero podríamos también encontrar o calcular el núcleo, podemos encontrar la imagen, pero bueno, eso en realidad ya son pasos más allá de lo que nos interesa en este caso, porque como ya hemos platicado, es un curso más pensado en entender estas transformaciones que vamos a ocupar después y no nos interesa ahorita tanto ahondar en las propiedades que sí son importantes, pero bueno, ya saben que también con los tiempos, pues uno tiene que priorizar en unos u otros conceptos, ¿no? Entonces, por eso no ahondo tanto en eso, nada más que sepan que existen esos conceptos y nos seguimos más bien estudiando las transformaciones.
Entonces, por ejemplo, aquí tengo una transformación de R3 a R4. No la podemos visualizar, pero sí podemos ver la transformación tal cual, ¿no? Está definida de esta forma. Y en este caso, por ejemplo, yo hago la transformación de los vectores base. Yo sé que estoy en R3, entonces tengo que cambiar la base en R3 y veo cómo me la cambia entonces esta transformación directamente. Me queda 1, 0, 2, menos 1. Cuando estoy sustituyendo aquí, 1, 0, 2, menos 1. Aquí tengo 0, 1, 0. Digo, no, estoy verificando que no me haya equivocado. Aquí me queda menos 1, 1, menos 1 y 1, ¿no? También este estaba bien. Y por último, el vector K, bueno, el vector Z, me lo pasa a 0, 1, menos 1 y 2, ¿verdad? Sí, sí, están bien estos vectores que tengo aquí. Está bien, está bien, está bien. Y entonces lo utilizamos para formar la matriz, ¿no? Y ya entonces cualquier vector yo lo puedo generar. Y podemos hacer la comprobación igual, ¿no? Como hicimos hace rato. Yo podría tomar esta matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, que multiplica al vector X, Y y Z, ¿no? Estoy aplicando la transformación a un elemento en R3, ¿no? Que sería como poner A por X, X elemento en R3, y esto me quedaría entonces X por menos Y, digo, nada más es la comprobación, ¿no? Obviamente estamos obteniendo esta que tenemos, todos los elementos que tenemos aquí. X menos Y, luego voy a tener Y menos Z, digo, Y más Z, ¿no? Este es positivo. Y más Z, 2X, bueno, ya no lo voy a terminar porque se me va a amontonar, pero ahí lo terminan ustedes. Creo que no hay mucho problema con esto, ¿no? Me quedaría 2X menos Y menos Z, ¿no? Y aquí me quedaría otro valor, ¿no? Entonces se ve que sí, no hay problema como definimos la matriz de transformación, ¿no? Vamos a hacer un problema más, nada más para, como lo decía, revisar estos otros conceptos, que es el que también les había dejado, bueno, de hecho es el que les había dejado a ustedes que revisaran. Nada más para revisar esto, cómo quedaría el núcleo, la imagen, ¿no? Cómo la podríamos obtener. Entonces partimos del caso como siempre, ¿no? Primero hay que formular ¿cómo se llama? La matriz. Formulamos la matriz de transformación y entonces aplicamos otra vez a los vectores base. Directamente aquí me va a quedar 2, 4, 6. Estoy aplicando para X. Lo aplicando para Y me va a quedar menos 1, menos 2, 3. Y para Z me va a quedar 3, 6, 9, ¿no? Este sistema de ecuaciones, de hecho, ya habíamos trabajado con él. No sé si lo recuerdan. Donde se ve que este es múltiplo de 2 y este es múltiplo de menos 3, ¿no? Del primer, ¿cómo se llama? Del primer fila o de la primera ecuación. Pero bueno, entonces ya tenemos estas transformaciones de los vectores y construimos nuestra matriz. Entonces tenemos la matriz directamente y entonces nosotros, como les pongo aquí del problema anterior, ya habíamos visto que esto, si nosotros trabajamos con ellos y queremos resolver el sistema, llegamos a que únicamente depende de este vector, ¿no? Entonces yo sé que la imagen son todos los elementos generados por este vector, que ya sabemos que representa, esto lo recordamos, que este viene de aquí. Entonces representa un plano completo, ¿no? Pero bueno, son todos los elementos generados directamente por este vector. Y entonces la dimensión de la imagen es 1, ¿no? Solamente tengo un vector. Ahí, me lo señalo aquí. Solamente un vector y entonces solamente tengo esa dimensión en la imagen. Que ya sabemos que eso me da el rango de la transformación. Ahora vamos al núcleo. En este caso, entonces, ya sabemos que nada más tenemos que trabajar con esta ecuación, ¿no? Porque las otras son múltiplos de ella. Reescribiéndola como hicimos también en aquel caso pasado, entonces teníamos que y es igual a 2x más 3z. Y entonces aquí tenemos que empezar a ver casos, ¿no? Podemos tomar cualquier caso, pero obviamente nos conviene quedarnos con el más simple. Aquí de entrada,
se ve que esto tiene que ser un plano, ¿no? O tiene 2 grados de libertad, no sé, por decir alguna expresión, puedo yo cambiar X como sea y con base en eso ya veo cómo queda Z, o al revés, cambio Z y ya con base en eso veo cómo queda X. Entonces vamos a pensar un caso muy simple. Cuando X es igual a 1 y Z es igual a 0, entonces me queda Y igual a 2. O el otro caso, cuando X es igual a 0 y Z es igual a 1, entonces me va a quedar que Y es igual a 3. Podemos tomar a cualquier otro caso, por ejemplo, podríamos tomar que X sea igual a 2 o que Z es igual a 2, igual, pero como se ve que esos son múltiplos escalares, ¿no? Entonces, no tiene sentido llevarlo a algo un poco más complejo cuando nos podemos quedar con algo más simple, ¿no? Entonces, tomamos los casos más simples y entonces ya vemos que el núcleo va a estar determinado por estos dos vectores. Cuando X es igual a 1, Z es igual a 0, entonces Y es igual a 2. O cuando X es igual a 0 y Z es igual a 1, entonces Y es igual a 3, ¿no? Entonces tengo esos dos casos, y entonces el núcleo de la transformación va a ser todos los elementos generados por esta base, ¿no? Y en este caso, como tengo dos elementos aquí, yo voy a tener que la dimensión del núcleo de T es igual a 2, que es algo que también ya habíamos visto en un problema pasado, ¿no? Yo tengo que la dimensión del espacio de donde parto es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la transformación, ¿no? Que es esta de acá. Entonces eso me da 3 y yo partí de un espacio en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, de hecho, aquí es una transformación de R3 en R3, ¿no? Pero entonces, bueno, cuando ya estamos trabajando con espacios multidimensionales, ahorita de R2, R3, como sea, se puede visualizar, pero ya estamos en N o RM, un espacio mucho más grande, pues siempre es bueno tener estos controles, ¿no? Pero les digo, no quiero... Profesor, ¿era la dimensión del espacio que se analiza es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen? Exactamente, Ah, ok. eso es lo que tenemos aquí. Y les digo, eso no quiero ahondar mucho en esta parte porque, bueno, en general ya no vamos a seguir trabajando mucho con imágenes, rangos, núcleos o nulidad, ¿no? Ya saben que así es como se le llama a las dimensiones. Más bien me interesa trabajar con las transformaciones, pero bueno, que sepan ustedes que existen estos conceptos porque, bueno, quién sabe ustedes a dónde los llevará la vida, su campo de trabajo a dónde va a ser, pero en algún caso a lo mejor alguno de ustedes puede intentar o puede llegar a tener que trabajar con estos términos de álgebra lineal, ¿no? Uno no se imagina luego cómo se interrelacionan los campos, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor terminan haciendo diferentes cosas, pero cuando se metan a estadística, que uno a lo mejor podría pensar cómo es que la estadística tiene que ver con el álgebra lineal, y es impresionante, ¿no? Porque cuando tienes un espacio con muchas variables, por ejemplo, a lo mejor que quieres sacar sus estadísticas, esos espacios, no sé, supongan, ahorita que está muy de moda, ¿no? Las variables que puede haber en la enfermedad del COVID, ¿no? Tienen diferentes variables que pueden proyectar o puede decirte cuántos enfermos están presentando, ¿no? Eso, cada una de las variables la puedes representar en un espacio vectorial. Y este espacio, tú puedes ver la representación, puedes intentar ver a lo mejor la solución de ese espacio, que es bueno, te va a dar diferentes informaciones, pero la solución de ese espacio a lo mejor necesitas ver la dimensión. La dimensión a lo mejor te puede representar, no sé, digo, ahorita como no estamos hablando de nada en particular, te puede representar a lo mejor la cantidad de personas que se enferman mayores de una cierta edad o que tengan un padecimiento, ¿no? Esas son las cosas como, por ejemplo, cómo se relacionan. Estamos sacando estadística, obviamente, ¿no? Pero esa estadística se está relacionando, se está apoyando en esta base de álgebra lineal, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos ver cómo es que se interrelaciona. Vamos a ver adelante, a partir de la semana que entra, vamos a seguir trabajando conjuntos y operaciones. Pues en este caso, como no es un curso tan de estadística, pues no tengo tanto como para entrar, o sea, bueno, no tengo una justificación directa para entrar a ver esta parte de gaussianas, ¿no? La parte de campana gaussiana nos dice cómo se está representando un espacio, pero si les interesa también podría pasarles unas copias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ciencias doy una materia en este momento que se llama análisis de la medición,
de variables experimentales, ¿no? Y ahí, pues, la clase es para ver toda esta parte, cómo puedes hacer el análisis estadístico de todas estas cosas, y entonces tienes funciones de distribución, que básicamente la campana gaussiana es una función de distribución, y la función de distribución se forma cuando tienes un continuo de variables. Entonces, ustedes quieren conocer la probabilidad, por ejemplo, de que una persona de más de 30 se enferme. Obviamente, la edad es un continuo, y ustedes tienen que sacar la integral de, por ejemplo, de 30 a infinito, que digamos, obviamente nadie tiene una infinidad de años, pero se considera un continuo, ¿no? Entonces ahí tendrían ustedes que utilizar, en este caso, por ejemplo, cómo el cálculo se relaciona con la estadística. Es impresionante también cómo la estadística, básicamente, ya la estadística fuerte es puro cálculo, y puro cálculo de varias variables. Entonces ahí se complica un poquito porque estábamos acostumbrados, por ejemplo, cuando les hablan de la media, bueno, media, moda, no sé si alguno de ustedes haya escuchado desviación estándar. Entonces esas cosas, pues para sacar la media está sencillo, ¿no? Sabemos que es x1 más x2 más x3 entre 3, por ejemplo, un caso muy simple, ¿no? Pero obviamente esta es una suma, y nosotros ya sabemos que el caso, cuando las cosas se hacen muy pequeñitas, o cuando el número de cosas que estamos sumando tiende a infinito, eso lo podemos ver como una integral. Entonces ya todo esto se nos va complicando, y eso viene de cálculo, que también si les interesa, ahí hay un curso muy interesante ese no es algo que yo tenga preparado, pero me lo eché en las vacaciones en Coursera. Es un curso que sí es estadística pesada, luego les paso si quieren la información. De hecho, es un curso que nunca terminé, pero estaba interesante. En Coursera, de cómo ver estas herramientas estadísticas llevadas a utilizada con cálculo, ¿no? Y de hecho aquí lo que utilizaban es R, por eso es que lo empecé a tomar, porque me interesaba un poquito profundizar un poquito en R en este aspecto. No sé si algunos hayan visto ya como R como herramienta, como un programa, como un lenguaje de programación para la estadística, ¿no? Está también bastante bueno. Tiene sus cosas mejores que Python. Python tiene unas cosas mejores en otros aspectos, pero bueno, si les interesa entrar a la parte de programación, sí les recomiendo que ahonden un poquito en R y en Python, ¿no? Para cuando tengan tiempo. Digo, ahorita no van a tener muchas vacaciones en verano, pero a lo mejor en diciembre sí podrían entrar en esta parte de programación. Pero bueno, déjenme, sigo en esta parte antes de seguir divagando, que si no se nos va la hora, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, ahorita no vamos a ahondar mucho en ello, pero que sí tengan el conocimiento que existen estos conceptos, por si en algún caso los llegan a ocupar, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar en esta parte que nos interesa. Y entonces, lo único que quiero poner aquí ya es formalizar esta transformación de la base. Ya vimos que nos simplifica mucho la vida el que simplemente con la transformación de la base podamos nosotros representar la transformación de cualquier elemento. Entonces, aquí ponemos, o bueno, aquí les pongo, sea B un espacio vectorial de dimensión n y W un espacio vectorial de dimensión m, nada más por ponerlo de forma más general, lo más general posible. Y entonces vamos a tener una transformación que nos envíe los elementos de B a los elementos de W. A ver, espérenme un segundo. Así que, bueno, ya saben cómo es esto de las clases en línea y cómo es esto de tener niños. Entonces mi gato quiere que le abra la puerta, entonces, un segundo. Bueno, aprovecho para mostrarles, enseñarles mi nuevo gato. Bueno, no es tan nuevo, pero ya es diferente al otro que les había mostrado. Y él fue por la culpa que tuve que salir. Pero bueno, entonces ahora sí, regresando. Entonces, de las bases. Bueno, es bonita. Es una gatita. Se llama Auri. No sé si ustedes hayan leído El nombre del viento. Es un libro bastante bueno también, bonito. Entonces ahí se los recomiendo también. Ese es más de fantasía, no es nada de matemáticas. Pero bueno, entonces teníamos que tengo la transformación que me manda los elementos del espacio B al espacio W, ¿no? Y entonces, bueno, lo que me interesa ver las bases, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo yo la base B definida por estos B, bueno, B de vaca o B labiodental, no sé cómo la conozcan ustedes. 1, B2, todos los elementos de las bases, y voy a tener otra base
la B2 definida por los Ws, ¿no? Entonces, estos son los elementos de la base del espacio B y estos van a ser los elementos de la base del espacio W. Y entonces tenemos que si yo aplico a los elementos de B1 la matriz A, voy a obtener los elementos de B2, ¿no? Que es al aplicar la transformación. Entonces, a B2 puedo obtener los vectores de B1, ¿no? Ya saben que podemos utilizar. Y aquí lo bueno también que tenemos, como ya habíamos visto, es que puedo pasar entonces de una base a otra. Ya vimos también cómo podíamos nosotros ver cambios de base. Nada más ahora lo estamos viendo a través del concepto de matriz. Bueno, la vez pasada también lo vimos con matrices, pero ya lo tenemos ahora formalizado con transformaciones lineales, ¿no? Y entonces ya, esto es muy, muy sencillo. Igual, si interesa la demostración, aquí nada más lo único que tendremos que hacer es ver cómo está cambiando. Por ejemplo, en este caso yo podría definir los elementos de aquí. Puedo decir que la transformación de B1, el espacio, el vector base, la base 1, es igual a, estoy pensando la transformación, ¿no? Entonces eso lo voy a ver como el elemento Y, pensando en el siguiente espacio, ¿no? Defino todos estos, veo cómo está comportando Y, y yo lo que puedo decir, bueno, de hecho, este sería también el elemento BI, ¿no? La transformada del elemento BI lo puedo pensar como la transformada, como Y, ¿no? Nada más pensando en un elemento cualquiera, en el espacio W. Y Y, yo lo puedo ver como A11, W1, ya sabemos que lo puedo ver como una combinación lineal, también ya vemos, ya sabemos cómo se ven las transformaciones lineales, ¿no? A2, de hecho, como lo tengo con I, puedo ver W2, y así, ¿no? Entonces, con esto se puede hacer la demostración muy, muy fácil, ¿no? Nada más estoy viendo cómo lo puedo ver con respecto de las bases. Tendríamos que ver cuál es la representación de la base, formar la matriz, y ya directamente llegamos a que se puede hacer aquí igual, ¿no? Como lo hicimos en los casos pasados. Entonces, bueno, ya no les quise poner la demostración porque, pues ya básicamente creo que ya está entendido. Ya vimos cómo podemos ver los cambios de base y cómo entonces podemos representar cualquier cambio. Me interesa más ahorita, por ejemplo, ver estas transformaciones, porque esto sí hace algo que nos interese. Por ejemplo, si tengo, pensemos, ya cuando vamos a empezar a trabajar con superficies, que tengo un rectangulito en el espacio de R2 en el plano XY. Y ese rectangulito yo me lo quiero llevar a otro espacio porque hago una transformación para simplificar. Por ejemplo, algo que vamos a hacer muy frecuentemente en la siguiente parte, por ejemplo, si yo quiero sacar la superficie de un elipsoide, ya saben que un elipsoide es como un huevo, pero a lo mejor es más complejo así, ¿no? Entonces, a lo mejor yo este espacio que tengo aquí como un elipsoide lo puedo transformar a una esfera. La superficie de una esfera ya es muy sencillo para sacar. Sabemos cuánto vale el volumen, por ejemplo, y entonces yo puedo obtener con base en el volumen la esfera o, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pero obviamente trabajar con una esfera es más fácil que con un elipsoide, pero entonces esta transformación yo tengo que ver cómo la estoy cambiando, ¿no? A través de las transformaciones lineales que estoy aplicando. Por eso me interesa hacer estos cambios o cómo se ven geométricamente, ¿no? Vamos a ver ahorita casos muy simples, pero eso no lo vamos a llevar después cuando estemos analizando superficies. Entonces, por eso me interesa más entrar ahorita a la parte geométrica, ¿no? Vamos a ver entonces cómo podemos cambiar en forma muy simple de R2 a R2 y luego ya lo llevamos a R3. Entonces, aquí tengo una transformación que ya sabemos que la podemos representar como la matriz A. Y entonces vamos a ver que se puede ver cualquier transformación como una sucesión de transformaciones espaciales. Ahorita vamos a definir quiénes son estas transformaciones espaciales, ¿no? Entonces yo voy a tener tengo un vector que lo transformé de alguna manera en otro vector cualquiera, y entonces yo voy a ver cómo a través de diferentes transformaciones simples puedo llegar de un vector a ese otro vector, ¿no? Todo bien. Primero de las cosas más sencillas sería expansión, ¿no? Yo puedo hacer una expansión a lo largo de los diferentes X, ¿no? Puedo utilizar el eje X o el eje Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, la expansión con respecto al eje X va a ser la multiplicación de la coordenada X por un valor C mayor que 1, ¿no? Eso va a ser importante. En este caso estoy considerando que es mayor que 1.
Y la transformación yo la puedo definir de esta forma. Creo que está bastante simple. A X ahora la voy a definir como C por X y a Y la dejamos fija, ¿no? No nos interesa ver cómo cambia. Vamos a ver cómo definimos esa matriz entonces, ¿no? Entonces, con base en esta transformación, yo la aplico a los vectores base de R2. Entonces la aplico ahí, me va a quedar directamente C, 0, y al vector J me va a quedar 0,1, ¿no? O sea, el vector J no lo cambio, nada más estoy cambiando el vector Y. Y entonces, formando la matriz, me va a quedar de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se vería mi transformación aquí, yo podría tomar, por ejemplo, esta región, ¿no? Vamos a estar trabajando con esta región chiquita de momento. Y, por ejemplo, si yo mandara este vector, el 3,0, a través de esta transformación, veo cómo se deforma en esto, ¿no? O el vector 0,2 a la transformación. Déjenme una cosa, no me acuerdo si lo hice más adelante, creo que... Entonces vamos a ponerlo aquí rápidamente, ¿no? Entonces, sí, bueno, aquí lo tengo ya. Si C es igual a 2, esta matriz me va a quedar como 2, 0, 0, 1, ¿no? Esta va a ser A. Si yo la aplico al vector, por ejemplo, 3,0, esto me va a quedar 6, todo lo que tengo aquí, y aquí me va a quedar 0, ¿no? Entonces se ve que a partir del vector 3, 0, y ahora es el vector 6, 0. Este me lo estiró, como lo tengo aquí. Y si aplico esta matriz al vector 0, 2, que es el que tengo acá, pues estoy pensando en vectores, pero también lo podemos ver como los lados de la región que tengo aquí, ¿no? Este es un vector y este es otro vector que me está especificando los lados de esa región, ¿no? Entonces, esto de aquí directamente sería 0 y este me queda 2, ¿no? Como vemos exactamente, no lo modifico la altura, nada más me modifica en el eje de las X, ¿no? Entonces tuvimos una expansión en el eje de las X, directamente con esta multiplicación porque lo tengo por 2, ¿no? Bien, podemos hacer lo mismo para el eje de las Y. Bueno, de hecho aquí lo tenía la comprobación, ¿no? Si quieren ver aquí, lo único que hice, parto de un vector X, y llego a que es el vector nada más amplificado en X, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo en el eje de las Y. Saco las transformaciones de los vectores unitarios, nada más que ahora lo que hago es poner la modificación en Y, ¿no? Obviamente que es lo que me interesa, y de hecho aquí la tendría, ¿no? Esta es la transformación que yo estoy planteando, y si se fijan, esta es la matriz que construí. Aquí me ahorré el primer paso, ya no construí la matriz, directamente se las doy, pero se construye de la misma manera, y solo les pongo la comprobación, que de alguna manera, digamos, ya me está dando la verificación. Entonces vamos a Profesor, ver. ¿también se podría hacer en ambos ejes al mismo tiempo? Este está más complicado porque en realidad pues te conviene hacerla por separado. Tú puedes primero hacer una y luego hacer la otra, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando me refería a esto de una sucesión de transformaciones, es lo que estás haciendo, ¿no? Primero, a lo mejor, si tú quieres estirar el eje en las dos direcciones, pues aplicas primero una y luego aplicas la otra. Que es también cómo se escalan las imágenes en la computadora, ¿no? Cuando ustedes hagan un escalamiento, es lo que está haciendo. Obviamente ahí hay un poquito más de cosas interesantes porque si nada más escaláramos, pues hay información que nos falta, ¿no? Entonces ahí hacen unas cosas que se llaman splines para interpolar puntos, ¿no? Si ustedes tienen una imagen chiquita y la hacen más grande, lo que le pueden decir es que hagan un spline para que medio infiera la información que hay entre esos puntos para que no se modifique tanto la imagen, ¿no? Pero bueno, la base de esto es que sí estamos haciendo estas transformaciones de esta forma, ¿no? Sin meternos un poquito a otras cosas.
Pero sí, digo, sí podría hacer las dos transformaciones, pero sí, primero una y luego la otra. Ok, gracias. Ajá. Entonces, aquí rápidamente también se los pongo nada más como la demostración de esta transformación que hice aquí. Entonces, ahora, suponiendo otra vez c igual a 2, vamos a plantear la matriz, ¿no? Aquí sería 1, 0, 0 y 2, ¿no? 1, 0, 0 y 2, ¿no? Entonces, aquí nada más para que lo verifiquen, para que no nos tardemos tanto. Aplíquenlo al vector 3, 0 y vean qué valor les da. Y aplíquenlo al vector 0,2, ¿no? Aquí rápidamente se ve, ¿no? Aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 4, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Bueno, ya saben que como que se me hace 9 siempre, que es un 4, ¿no? Entonces se ve que esta región que tenía aquí, la pude yo modificar a esta región que tengo acá. Entonces si yo quería sacar el área de un cuadrito, por ejemplo, pues a lo mejor podría sacar el área del cuadrito y luego aplicar una transformación y ese número me lo va a escalar para tener el área del rectángulo, ¿no? Ya lo veremos eso con más calma para figuras un poquito más complejas, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo para que saquen esas ecuaciones, no hay mucho problema. Y pues también creo que no hay mucho problema para definir la compresión, ¿no? Se ve que de alguna forma es exactamente lo mismo, nada más que definimos ahora C como un número menor que 1, menor estricto que 1 y mayor estricto que 0. Obviamente no puede ser 0 porque eso me haría 0 todo el objeto y no puede ser 1 porque me lo dejaría igual, ¿no? Por eso es que le pongo estricto. Y no quiero que sea menor que 0 porque eso vamos a definir la siguiente transformación, que sería la reflexión. Entonces, por un lado ya definimos cómo puedo yo estirar en el eje X, cómo puedo estirar en el eje Y, cómo puedo comprimir en el eje X y cómo puedo comprimir en el eje Y, ¿no? Simplemente con estas matrices. Y algo importante que tenemos además es que ya sabemos cómo multiplicar diferentes matrices. No me acuerdo si lo llegamos a hacer aquí explícitamente, pero creo que no habría problema. Si yo les pongo 3 o 4 matrices multiplicadas, pues ustedes podrían ir haciendo la multiplicación, obviamente respetando el orden, ¿no? Ya saben que en el caso de la multiplicación de matrices no es conmutativa. Es lo mismo que yo multiplique así a que multiplique así. Entonces, si yo tengo varias matrices acomodadas, pues vamos a ir multiplicando en el orden. Pueden hacer empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso sí no importa, pero que no intercambien. ¿No? Si tengo una matriz acá, que no la pase para acá y ese tipo de cosas. ¿No? Ahorita vemos un ejemplo muy rápido de esto. Entonces, la reflexión nada más es el cambio de sentido del eje coordenado, bueno, del eje que elijamos. Exactamente, así como ya lo estuvieron trabajando con Fer, caso pasado, vamos a tener diferentes reflexiones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo tengo esta reflexión y tengo esta reflexión. ¿Qué mi pregunta para ustedes, bueno, ya que estamos en esto, esta reflexión con respecto a qué eje es? ¿La primera o la segunda? Pues así es que se me olvida que no pueden ver el puntero. La primera, bueno, las dos. Pues la primera es con el eje Y, ¿no? Aquí, por ejemplo, el eje X lo mantengo y el eje Y es el que le estoy poniendo. Estaba acá arriba, por ejemplo, y ahora va a estar acá abajo, ¿no? Entonces, la reflexión con respecto al eje X, ¿no? Es como si tuviera ahí mi interfaz. Y cambio el eje Y, sí estoy cambiando el eje Y, pero la reflexión es con respecto al eje X, Sí, ¿no? Es sí, donde sí, tengo sí. la simetría. Y esto es igual, ¿no? Ahora tengo un vector que estaba hacia lo mejor y ahora lo voy a pasar para el otro lado y estoy haciendo la reflexión con respecto. Digo, eso nada más es como, para fijar valores, ¿no? O sea, no es que nada más es para que estemos todos en la misma sincronía sabiendo de qué estamos hablando con respecto de que respecto a Y, ¿no? Y observen aquí, ya para no hacerlo tan tardado esta parte, por ejemplo, si yo escribo esta matriz y la aplico a un vector cualquiera, obtengo su reflexión con respecto al eje Y. Y si yo tengo esta matriz y la aplico a un vector cualquiera, obtengo su reflexión con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, reflexión con respecto a X y reflexión con respecto a Y, ¿no? Aquí se ve directamente, esas son las transformaciones. Yo ya para rápido que tengamos las dos matrices, que es la que me interesa, ¿no? Ahorita estamos viendo todas las matrices que tendríamos. Entonces tengo esta matriz, tengo esta matriz y tengo esta matriz y tengo esta matriz de acá, ¿no?
Que aquí a lo mejor lo que sí podríamos hacer en un caso, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una, ¿cómo se llama? Una compresión o una expansión y una reflexión, eso sí lo podría hacer, ¿no? Digo, lo vamos a manejar por separado porque es más sencillo verlo, pero yo podría aquí meter un signo menos, aquí a este valor, y podría también meter un signo menos aquí, ¿no? Ya estaría a lo mejor haciendo dos operaciones en una, pero déjenme lo mantengamos por separado para que lo mantengamos estructurado y más fácil de ver, ¿no? Entonces, ya tenemos esas 4 matrices, pensémoslo así, la que me hace reflexiones con los 2 ejes y la que me hace expansiones y compresiones en los 2 ejes también, ¿no? Tenemos una reflexión más que la podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces, la transformación del vector XY, que me lo ponga como el vector YX. Y entonces mi pregunta otra vez para ustedes, déjenme lo pongo aquí, ¿cómo es esta transformación? Ya tenemos, por ejemplo, las otras que son con respecto a los ejes, ¿no? O sea, una la estiramos con respecto a X, otra la comprimimos con respecto a X, una reflejamos con respecto a X y lo mismo con respecto a Y, ¿no? Todas estas transformaciones siempre han sido con respecto a los ejes. Pero esta transformación que tengo aquí con respecto a quién es, ¿A los 2 ejes? sería con respecto al eje, bueno, perdón, al eje, más bien con la línea Y igual a X, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo un valor en X que me da un valor es Y, voy a llamarle X1, me da Y1, ahora los voy a intercambiar. Entonces sería como una reflexión con respecto a esta línea, ¿no? La línea a la identidad. Sería como la otra reflexión que podríamos tener. Y de alguna forma, pues, no sé si lo quieran entender también como una reflexión con respecto a 2, pero oficial es la reflexión con respecto al eje, a la línea identidad o a la línea Y igual a X. Esas serían todas las reflexiones que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, para construir la matriz de transformaciones, pues tendríamos esto que tenemos aquí, ¿no? La transformación de esto, de esta reflexión, ¿no? Cuando tengo I o 1,0, lo voy a pasar al 0,1, y cuando tengo el 0,1 lo voy a pasar al 1,0, y entonces ya tengo esta reflexión, esta operación de aquí, ¿no? Y por ejemplo, si yo quisiera poner aplicada al vector como el que habíamos estado trabajando, el 3,0, entonces se ve directamente que esto me da 0, 3, ¿no? Entonces sí, efectivamente se ve que sí me está haciendo esta sustitución, ¿no? Con esta variable, y bueno, ya si quieren les dejo para que ustedes hagan la otra, ¿no? Donde cambia el otro eje, ¿no? El eje 0,2. Pero bien, vamos a seguir con las operaciones que estamos. Ahora ya tenemos reflexiones. Ahora vamos a ver una operación que se llama de corte. Una transformación, perdón, no operación. Bueno, sí es una operación, pero bueno, vamos a llamarle transformaciones. Corte a lo largo del eje X, ¿no? Vamos a tener cortes a diferentes ejes. Ahorita primero vemos el eje X, ¿no? Y entonces, lo que vamos a tener es que esta operación toma a este vector y me lo va a mandar a este vector de acá también. Me lo manda a este vector. Si se fijan aquí, se parece mucho a una transformación lineal. Estoy haciendo una transformación lineal, pero ya estoy combinando, ¿no? Antes nada más aplicaba sobre X o sobre Y. Aquí tengo esta operación que trabaja sobre X y trabaja sobre Y, ¿no? Multiplicada por una constante que lo único que le pido es que sea distinto de 0 por el momento. Entonces, por ejemplo, con base en esta transformación, yo puedo cambiar los vectores canónicos, ¿no? Tengo el 1, 0 y el 0, 1, y entonces me va a quedar, lo transforma al 1, 0 directamente, y lo deja como C1, de forma que yo puedo poner esta matriz. Ya con esta matriz, vamos a hacerlo como hicimos hace rato, vamos a ver cómo serían las transformaciones, ¿no? Si yo defino C igual a 2, voy a tener esta matriz que tengo aquí definida, ¿no? Directamente sale de esta que tengo aquí. Entonces, si esta matriz yo la aplico a la región, como habíamos estado trabajando,
Lo puedo ver como puntos, que estoy aplicando los puntos, o como vectores, como lo habían visto, ¿no? Pero bueno, aquí lo manejo como puntos para que quede más claro que es un cuadrito, ¿no? Obviamente no lo aplico al 0,0 porque, bueno, no tendría sentido eso, ¿no? Me lo va a dejar en el 0. Pero si yo, por ejemplo, se lo aplico al vector 3,0, si fijan aquí, nada más haciendo rápido la multiplicación, me lo deja en el mismo vector. Entonces, este punto, o este vector que tengo aquí, no lo modifica. Luego, si lo aplico al punto que tenía en el 0,2, que sería este de aquí, me lo manda, aquí le estoy aplicando este vector, y me lo está mandando a este nuevo vector. Entonces, ese vector me lo está mandando a este de acá. A lo mejor no está muy en escala mi dibujo, pero se ve que en el eje de las X no los cambia y nada más me lo movió en el eje de las... en el eje de las Y no me lo cambia y nada más me lo mueve en el eje de las X, ¿no? Por eso es que se llama un corte con respecto a X. Y al final de cuentas estoy tomando este punto o vector, el 3,2, y estoy viendo su transformación. Este me lo manda al 7,2. Igual, en el eje de las Y no lo cambió, nada más en el eje de las X. Entonces, si se fijan, entonces este cuadrito que tenía aquí me lo está transformando en un paralelogramo. Entonces también ese va a ser interesante porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular el área de un paralelogramo, a lo mejor me lo puedo llevar a través de una transformación a convertir en un cuadrito. El cuadrito yo sé cómo, de forma muy fácil, cómo calcular su área y me lo regreso después, ¿no? Ya después de la transformación yo sé entonces el área y entonces es más fácil calcular, ¿no? Para no estar sacando la altura y la base y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, en este caso es algo muy simple, ¿no? Pero esta es la idea detrás de todo esto, ¿no? Que lo pueda llevar al otro espacio, trabajar en él, y entonces ya no tengo que, me puedo simplificar la vida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y aquí lo que les dejo para que ustedes lo vayan pensando, lo chequen. Ahora, por ejemplo, ¿cómo quedaría esta imagen si en lugar de C igual a 2, tomo C igual a menos 2? Entonces, intenten, o bueno, hacer el dibujito, o hacer la transformación y el dibujito, y vean cómo me queda, ¿no? Aquí ya podría pensarlo también, como les había dicho en el caso pasado, podríamos pensarlo como dos operaciones, ¿no? Pero bueno, vean cómo se generaría, ¿no? Bien, también podemos hacer estos cortes a lo largo del eje de las Y. Lo que vamos a hacer ahora, igual que hicimos en los otros casos, es definir ahora mi transformación de esta forma, ¿no? Tengo así, el vector X lo dejo sin cambios, y el vector Y, o esta entrada en Y, la defino como lo habíamos hecho anteriormente para X, tomando también nada más que C es distinto de 0. Y ya, hacemos las mismas transformaciones. Bueno, igual, con esta transformación veo cómo me está cambiando las bases, los vectores base, y genero mi matriz de transformación, que ya me queda de esta forma. Tengo la matriz de transformación y vamos a ver cómo se vería la transformación. Igual, si tomamos ahora C igual a 2, ¿no? Entonces tomamos C igual a 2. Me mejoro ese 2, que quedó medio raro. Tomamos C igual a 2, lo sustituimos en esta matriz. Aquí ya directamente les pongo las transformaciones, pero como ejercicio sí intenten hacerlo, ¿no? Si tienen ahorita tiempo después de la segunda hora que nos queda de clase, tomen aquí el 2 y hagan las multiplicaciones, ¿no? También para que veamos si no me equivoco. Ya ven que luego ahí se me van en las multiplicaciones. Pero bueno, si no me equivoqué, en principio esto me lo estaría cambiando así. Entonces el vector 3,0 me lo pasaría al vector 3,6. Es decir, aquí en X no me hizo cambios. Y en Y sí me lo pasó para acá, ¿no? Entonces, este punto que tenía aquí, me lo está mandando a este punto de acá. Igual tampoco está a escala porque, bueno, hice el dibujo más o menos de rápido y ya tendría que haberlo reescrito, ¿no? Pero igual ustedes chequenlo bien, ¿no? El vector 0,2, si se fijan, me lo deja en el mismo vector. Entonces, bueno, el 0, 0, como siempre les digo, este no lo hacemos porque me lo deja en 0. Este punto de aquí me lo está dejando en este punto igual, sin modificaciones. Y luego tomamos este punto de acá, ¿no? O este vector, le hacemos el cambio y me lo lleva para acá, ¿no? Entonces, si se fijan, tuvimos lo mismo, ¿no? El cuadrito que tenía acá, ahora me lo modifica a un paralelogramo, pero ahora está como deformado hacia arriba, ¿no? Como que le apliqué una fuerza
de corte, por eso se llama así, una fuerza de corte, y me lo hizo hacia arriba, ¿no? Entonces, va a ser la otra transformación que podemos tener, ¿no? Entonces, básicamente con esas transformaciones ya podemos nosotros analizar cualquier transformación que tengamos en el espacio. Por ejemplo, ya nada más para terminar la clase de hoy. Entonces, consideremos una transformación que va de R2 a R2 definida por esta matriz, ¿no? Esta matriz arbitraria, muy sencilla, 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver cómo me cambiaría los vectores, ¿no? Entonces, de forma general yo puedo decir, bueno, yo esta matriz la puedo reescribir como una multiplicación de matriz. Aquí, bueno, ya no entramos mucho en detalle por lo mismo del tiempo que nos va yendo, pero estas matrices se llaman matrices elementales. De forma que esta matriz, a través de las operaciones de renglones, suma y resta de renglones, lo podemos ver como sus operaciones, como matrices elementales, ¿no? Entonces ahorita no se preocupen mucho cómo llegamos a esta, ¿cómo se llama? A esta multiplicación de matrices. Simplemente veamos que podemos verla de esta forma. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la multiplicación de estas dos, ¿cuánto me queda la multiplicación de esto por esto? Déjenme, lo copio. No, no lo quiero mover, lo quiero copiar. Entonces, mi pregunta para ustedes es, la multiplicación de estas matrices, ¿a cuánto es igual? Pues tengo, ya saben qué es. Ahí. Y por digo, ya lo hemos hecho, creo que ya no hay mucho problema con esto, entonces me va a quedar, esto es igual a 1. 1. Luego, por me va a quedar 2. Con el segundo fila. Luego, me va a quedar 0, ¿no? De acá. Y me va a quedar menos 2, ¿no? Si no me equivoqué. Y ahora, esta matriz de aquí la puedo multiplicar por esta. Yo nada más para corroborar. Pero les digo, mantengo el orden, ¿no? Si yo multipliqué primero estas dos, la tengo que mantener a la derecha, ¿no? La multiplicación de ellas. Entonces, si hago la multiplicación de 1, 2, 0, menos 2, esto es igual. Entonces, igual, esto con esto me va a quedar 1. Esto con esto me va a quedar 2. Esto con esto me va a quedar 3. Y esto con esto me va a quedar 6. Menos 2, 4. Yo lo hice muy rápido, pero ahí échenle con calmita, véanlo. Y entonces, efectivamente, esta matriz de aquí la puedo ver como la multiplicación de estas tres matrices. Y esta matriz también, la que tengo interna, la del medio, la puedo ver a su vez como una multiplicación de matrices elementales, ¿no? Digo, esto ya no lo vamos a hacer, creo que ya se vio que sí se puede obtener, ¿no? Pero si se fijan, entonces, esta transformación que está determinada por esta matriz, yo la puedo ver como la multiplicación de 4 matrices. Cada una de esas matrices me denota una transformación. Y, por ejemplo, vamos del lado más, de la derecha a izquierda, de cómo se van haciendo las transformaciones. Por ejemplo, en este caso voy a tener entonces primero esta transformación. Si revisamos esta transformación, déjenme rápido, lo subo por y luego ya ustedes lo pueden ir viendo. Es que, bueno, estamos hasta acá. Esta transformación se parece a una de estas, ¿no? O a esta de acá, o a esta de acá, ¿no? Donde tengo 1, 0, 0 y C, o C, 0, 0 y 1, ¿no? Vamos a regresar a ella. Digo, no voy a estar haciendo esto mucho, nada más para que ustedes lo vayan viendo, pero bueno, espero que ahí ustedes están tomando apuntes, pues que lo puedan ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que tengo aquí, les digo, la más a la derecha, tengo el 1, 1, 0, 2, ¿no? Entonces, esto de aquí, yo lo puedo ver como un corte, ¿no? En este caso, digo, bueno, ustedes suben y bajan, pero no quiero marearlos, subiendo y bajando mi pantalla, pero vean que entonces la transformación que está más hacia la derecha, la puedo ver como un corte con respecto al eje X. Luego voy a ver las siguientes, ¿no? Las siguientes multiplicaciones. Esto después se ve como una expansión con respecto al eje Y. Luego tengo una reflexión aquí
tengo el signo negativo, voy a tener una reflexión con respecto al eje X, y final de cuentas, la primera que tengo aquí aplicada sería una corte con respecto al eje Y con C igual a 3, ¿no? Entonces, bueno, nada, vayan checando ustedes con respecto a lo que definimos arriba, estas operaciones que les pongo aquí con respecto a las matrices que tengo aquí, ¿no? Digo, para que, como les diga, no los esté ahorita Mariano subiendo y bajándole la hoja, pero chequenla, ¿no? Están en este orden, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, ahora, si yo, por ejemplo, lo aplico a un vector cualquiera, vamos a llamar el 3, menos 2, entonces lo que tendría es que la transformación de B es igual a la matriz multiplicada por B, lo puedo ver así, entonces ya la multiplicación directamente me va a quedar esto por esto, me va a quedar 3 menos 4, que sería menos 1, y este sería 9 menos 8, ¿no? Que sería 1 positivo. Entonces directamente es esta transformación. Y entonces aquí, con base en estas, bueno, en esta serie de operaciones que les pongo aquí, o en esta serie de matrices que les pongo aquí en esta parte, bueno, todas estas 4 operaciones, vamos a ver cómo lo podríamos viendo también es por multiplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, les pregunto también rápidamente, ahí déjenme lo cambio de color, ya nada más para terminar hacemos este problema. Si yo hago esta transformación ahorita, que ya sé que es un corte, lo que definimos como corte, ¿qué vector me da? Del vector original, ¿no? Yo estoy aplicando ahorita al vector original. ¿Cuál es el vector que obtienen de hacer esta multiplicación? No queda menos 1, 2, menos 2. Entonces es igual, ¿no? Entonces hacemos 3 por menos 3 menos 4, me va a quedar menos 1, exactamente. Y este de acá es por menos 2, ¿no? Exactamente, ya tenemos esta operación, ¿no? Entonces, ya aplicamos primero el corte que decíamos en el paso 1. Luego tendremos que aplicar la siguiente expansión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos decirle que vamos a hacer, como aquí lo tengo, ¿no? Decíamos que la siguiente operación va a ser expansión, ¿no? Entonces le pongo x a este vector de aquí, ¿no? Entonces yo lo que voy a tener, por cómo lo definimos aquí, voy a decir entonces que ahora voy a aplicar la matriz 1, 0, déjenme ver cómo era. Así. 1, 0, 0, 2 a este vector que yo obtuve aquí, que sería el menos 1, menos 2. Entonces igual rápidamente, ¿cuánto nos queda este vector? Este sería menos 1, sí, menos 1, y este Menos sería 4. menos 4 exactamente. Menos 4, ¿no? Que se ve que efectivamente fue la expansión. Yo tenía este vector y lo único que lo expandí, como tenía aquí en el eje de las y, era menos 2, pasó a menos 4, ¿no? Entonces ya tenemos la expansión. Ahora vamos a hacer la reflexión. Lo voy a seguir acá. Entonces la reflexión, yo la tengo, déjenme ver nuevamente aquí. La reflexión va a ser 1, 0, 0, menos 1 por el vector menos 1, menos 4. Y esto es igual, esto de acá me va a quedar menos 1, y este de acá me va a quedar 4 positivo, ¿no? Entonces ya hicimos la reflexión con respecto al eje de las X, ¿no? El Y es el que me cambió. Y ya para terminar, estamos en el paso 3, ahora tenemos que hacer el corte con respecto al eje X, Y. Entonces, ya nada más para ver la última. Ajá. 1, 0, 3, 1, que se lo aplicamos a este vector que es menos 1, 4. Y esto es igual, ya de aquí este sería menos 1, 0, y este sería menos 3 más 4, sería 1 positivo, ¿no? Entonces ven que efectivamente, ¿no? Podemos aplicar directamente la transformación
al vector 3, menos 2 y obtener menos 1,1. O podemos ir aplicando cada una de las transformaciones en secuencia y vemos que el vector, efectivamente, el vector 3, menos 2, lo pasamos al vector menos 1,1, ¿no? Y esto lo podríamos ir haciendo también de forma gráfica, si quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no lo voy a hacer todo, nada más voy a poner los primeros pasos tal vez. Yo tendría el vector 3, menos 2, 2, 3, 3, menos 2, este vector, y yo al aplicar la primera transformación, entonces lo voy a pasar al vector menos 1,2, ¿no? Bueno, ya quedó, no quedaron en línea, pero bueno, se entiende, ¿no? Sería menos 1, menos 2. Ahí está, ¿no? Menos 1, menos 2, y así vayan haciendo las operaciones para ver cómo se está cambiando, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que nosotros podemos hacer una transformación tan compleja como ustedes quieran, pero lo podemos ver a través de estas operaciones simples, porque sí, ¿no? Efectivamente, directamente si vemos esta transformación, pues no se ve claro, ¿no? Como yo llego del 3, menos 2 al menos 1,1, si es un salto bastante grande. Pero si ya lo vamos viendo a través de los respectivos cambios pequeñitos, entonces se ve claro que podemos hacer entonces cualquier tipo de transformación, ¿no? Y entonces, ya dependiendo de qué tan compleja sea nuestra superficie o el objeto que estamos estudiando, pues lo podemos convertir a algo mucho más sencillo a través de estos pequeños cambios, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo también de tarea moral para que terminen esos dibujitos. Es que me quedó, ya saben cómo es uno en estas en estas carreras, supongo que ustedes son iguales, que se vuelven un poquito obsesivos, entonces como que estuvieran fuera de línea se vea feo, ¿no? Entonces ya lo puse ahí. Entonces ustedes hagan bonitos los dibujos para más que se quede más claro, y las otras operaciones que por ahí les puse en el camino, ¿no? Y entonces ahora sí, con esto ya podemos terminar esta parte que estamos de análisis de los espacios vectoriales a través de este último tema de transformaciones, ¿no? Entonces, como les digo, el siguiente lunes vamos a empezar con vectores propios y valores propios, ya para que puedan hacer esta última parte de la tarea. Van a ver que, como ya les dije la clase de ayer, es un tema sencillo. En algunos casos se puede volver un poquito talachudo si nos vamos a objetos de varias dimensiones, pero van a ver que no pasa de eso, ¿no? Y va a ser un instrumento que, les digo, probablemente no lo vuelvan a revisar en los siguientes meses, en bastante tiempo, pero acuérdense que les va a ser de mucha ayuda en otras materias y les va a ser también de mucha ayuda en Mate 4, ¿no? Ya pensando en matemáticas directamente, ¿no? Pero sí, ya, como estamos viendo esta parte, generalmente se aborda de una vez aquí, ¿no? Entonces, entiéndalo bien, y recuerden, ¿no? Ahí déjenlo como para que no se les olvide, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que vamos a dejarlo el día de hoy. No sé si hay alguna duda de esto o si quieren, entonces ya son libres por este viernes. Bueno, entonces, bye. Sí, podríamos hacer, si quieren, no, les dejo unos 5 dimensiones para la tarea para que no se aburren. Porque sí, bueno, ya verán que resolver un problema de 5 eigenvalores, bueno, es que se llaman, por su nombre en alemán, es eigen o valores o eigenvectores. Resolver un problema de 5 dimensiones implica resolver o encontrar las raíces de un polinomio de grado 5. Y como verán, pues no, como sabrán, no hay una fórmula general para resolver estos polinomios. Tengo unas notas que, bueno, y sí, el semestre pasado, que obviamente ya tenía que ser en línea, de cómo resolver polinomios de grado 3 y grado 4, contra las raíces, ¿no? Antes, bueno, nada más como nota histórica rápidamente antes de irnos. Antes obviamente no teníamos Facebook, no tenían, no, yo no me estoy contando en aquel entonces porque estoy hablando de 1800, 1700. No tenían Facebook, no tenían consolas de videojuego, entonces no tenían cómo divertirse, ¿no? Entonces la gente se divertía haciendo competencias de ver quién resolvía una ecuación algebraica lo más rápido, ¿no? Quién encontraba sus raíces. Entonces sí, había estas competencias y entonces ponían así de un polinomio de grado 3 encuentra sus raíces, un polinomio de grado 4 encuentra sus raíces,
y se establecieron algunas ecuaciones, ¿no? Algunas, sí, exactamente, cada quien se divierte como puede, pero bueno, así se hacían en aquel entonces cuando no teníamos computadoras. Y entonces determinó en aquel entonces que había una forma de resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, pero a partir de quinto grado ya no hay una fórmula general. Entonces, si quieren, le puedo compartir el video de la clase del semestre pasado para que más o menos lo vean. Sí, es un poquito largo, por eso es que no se los propongo resolver en este semestre, por lo menos en el horario de clase no resolver, porque sí nos llevaría un rato, ¿no? Pero no, si quieren se los comparto para que le echen un ojo. Necesitan un poquito de variable compleja, porque pues, en este caso ya se tienen raíces complejas en muchos casos, pero bueno, si están aburridos se los puedo compartir. Si no, bueno, igual después llegaremos a mate. Sí, bueno, números complejos es algo que no está como tal en el temario. Tenemos que, bueno, yo voy a hacer mi propuesta por meterlo en algún punto, porque muchas veces los que lleguen a mate 4 directamente los vamos a tener que aplicar así, sin haberlo visto antes, ¿no? Porque pues es necesario. Entonces sí, eso complica un poquito, pero bueno, voy a hacer mi propuesta para que en algún punto se pueda ver un poquito de... Sí, el propedéutico era la idea también que teníamos originalmente para este curso, pero no se pudo hacer, digo, no este curso, sino cuando entraron en el primer semestre, pero no se pudo hacer porque los tiempos se vinieron encima. Estábamos esperando la lista de los inscritos desde unos 15 días antes, pero llegó la lista casi una semana antes de iniciar las clases, entonces no había tiempo de avisarles a ustedes cuándo se iba a hacer el propedéutico. Entonces, bueno, por este caso de la pandemia no se pudo organizar el propedéutico, pero sí sería la idea que teníamos con Pedro, el que les dio computación, que pudiéramos dar un curso propedéutico de matemáticas y de programación un poquito antes de iniciar el semestre, pero bueno, no se pudo. Entonces, sí, la idea era esa, pero bueno, sí, sí, pues es el problema de la pandemia, ¿no? Que nos ha afectado de diferentes formas. Pero bueno, vamos a ver si en algún punto podemos retomar esto de variable compleja, y si no, bueno, igual les puedo pasar copias, pero bueno, ya los dejo que sean libres. Les encargo que revisen esto y ya nos vemos el lunes para revisar los valores y vectores propios. Hasta luego. Sale, hasta Gracias, luego. profe. Sale, Gracias, profesor. sale, nos vemos. Gracias, profe.